Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Para el ciudadano común, lo más importante son los procesos de pensamiento que llevan las ciencias naturales, los procesos que llevan a reflexionar sobre el entorno, a tratar de comprender el mundo y a partir de comprender ese mundo, tratar de transformarlo. Lo que yo sé lo voy a compartir y voy a aprender con ellos. Hay que mirar como el método constructivista, construir entre todos. El poderse preguntar por qué sin temor a algo, yo tengo derecho a no entender y tengo derecho a buscar una explicación. Uno tiene derecho a responder, no sé. Cuando se me dañe, por ejemplo, un computador, puedo saber y qué moverle, conectarle un módem o algo así. Es posible que si yo lanzo estas dos bolas, alguna caiga primero que la otra. La siguiente pregunta es, ¿será que esa experiencia es concluyente? Hago la similitud como cuando uno le colocan un mousse au chocolat suficientemente cercano para que uno pueda ver la textura y como adivinar el sabor, y uno se antoja y uno está dispuesto a hacer un movimiento para alcanzarlo. Eventualmente con el primer movimiento no lo alcanza, pero está dispuesto a trabajar para conseguirlo. En Colombia mucha gente piensa que enseñarle a los niños ciencias es tiempo perdido porque el país no tiene los recursos para invertir en investigación y por lo tanto nunca se van a desarrollar científicos. Pues eso es falso. Aprender ciencias no solamente ayuda a formar científicos, sino que es fundamental para aprender. Por eso hay una asociación que se llama Pequeños Científicos que recibió un premio muy importante en Francia por su labor enseñándole a los niños a ser, como si fueran científicos, personas que investigan, que aprenden conociendo y que usan la cabeza para desarrollar su conocimiento. Este es el tema de reportajes esta noche, Pequeños Científicos. La idea es cambiar, aprender ciencias por aprender a hacer ciencias realmente. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque vivimos en un mundo en el que actualmente la tecnología y la ciencia juega un rol muy importante. Es muy difícil, por ejemplo, en este momento pensar una sola actividad del ser humano donde no esté involucrada la tecnología. Todos los ciudadanos, todos los humanos, los animales humanos, tanto masculinos como femeninos. El poderse preguntar por qué sin temor a algo, yo tengo derecho a no entender y tengo derecho a buscar una explicación. No siempre se encuentra. De la misma manera, cuando a uno le preguntan, por ejemplo, uno que es un profesor muy importante, uno tiene derecho a responder, no sé. Del otro lado, tanto la ciencia como la tecnología, más los resultados de la ciencia se pueden utilizar en favor de resolver los problemas o para generar otros problemas. Entonces es bien importante que el ciudadano común, que es finalmente el objetivo de todo este tipo de trabajo, sea ilustrado desde el punto de vista científico y tecnológico. Por un lado, para que comprenda el mundo en que vive, pero por el otro lado, para que comprenda la ciencia y la tecnología, tome las decisiones adecuadas en torno a su utilización y utilice ese conocimiento para resolver problemas de su vida cotidiana. Nosotros no sabemos qué hay dentro de mi cuerpo, entonces tenemos que imaginarnos qué es lo que hay. Lo que crees tú que hay dentro de tu cuerpo y a qué se parece el listo. Lo que va a suceder, que es a lo que le apostamos y que eso habrá que ver dentro de unos años si se está logrando, son niños que cuando salgan como ciudadanos van a ser más críticos de su entorno, van a estar en capacidad de enfrentar problemas, tratar de comprender qué pasa, no tragar entero, tratar de comprender las diferentes alternativas que se tienen y tomar las decisiones adecuadas. ¿Por qué pensamos que eso va a ser así? Porque si están trabajando toda su primaria y todo su bachillerato en sus diferentes cursos, entre esos en el aprendizaje de ciencias, en un proceso en el cual tengan una posición crítica frente a las cosas, miren alternativas, discutan, escuchen a los otros, escuchen argumentos de los otros, pues uno espera que
como ciudadano él haga lo mismo. Esos procesos no se dan tan automáticos, pero uno esperaría que se logre dar lo que uno denomina transferencia hacia su vida cotidiana. Creo que nos hace falta mucho en Colombia aprender a escuchar. Nosotros hablamos mucho, muy frecuentemente encontramos líderes con complejos mesiánicos, pero no necesariamente escuchamos. Entonces yo creo que si uno pregunta, se pregunta por qué, ya está dispuesto a escuchar. Y a no necesariamente aceptar lo que le responden, ¿sí? A analizar, a buscar evidencias y a tratar de tomar la mejor decisión que se pueda tomar con la información que se tiene. Y eso es una actitud que es útil que sería muy bueno que nuestros líderes empresariales, políticos, tomaran decisiones basados en esa búsqueda y no porque consultaron a un astrólogo. ¿Y si es de un objeto, a qué se le parecerá? ¿A qué se le parecerá un objeto? Cuando uno observa cómo un científico descubre nuevo conocimiento, cómo construye nuevo conocimiento, uno llega rápidamente a una serie de procesos que son bastante complejos, en el cual el científico observa un fenómeno, trata de comprender ese fenómeno, da algunas explicaciones, experimenta sobre él, probablemente monte algunas experiencias para tratar de comprender qué pase, trata de plantear explicaciones, predicciones, hipótesis, verifica esas hipótesis. Y ahí vienen unos procesos que también son muy interesantes porque la comunidad científica no se mantiene completamente aislada. Busquemos juntos y encontremos la explicación. Esa es un poco la caricatura del espíritu científico, digamos, de la aproximación a la vida y al mundo, no tirárselas de científico, pero es una aproximación seria de intentar siempre entender. No siempre lo logra uno, pero creer, porque sí, porque un gurú o una hermosa mujer o alguien con autoridad armada lo dijo, pues no parece lo razonable para la especie humana. Entonces hay un proceso constante de comunicación, de argumentación, de debate. La comunidad científica está acostumbrada, por ejemplo, a cosas como que ciertas teorías que en algún momento fueron consideradas sólidas, en algún momento se puede encontrar que no eran tan sólidas y que quizá deban ser reevaluadas y repensadas. Entonces eso lleva a que el niño, siguiendo un juego parecido a ese, pues aprenda a discutir, a debatir, a argumentar, a escuchar los argumentos del otro, a comprender que lo que vale en una opinión no es quién la dice ni el tono con que se dice, sino los argumentos que se ponen detrás de esa opinión. Se enseña que si alguien le dice algo, él puede preguntar ¿por qué sucede eso? ¿Cómo sabe usted que es así? ¿Cuáles son las evidencias que respaldan lo que usted está afirmando? Entonces ese tipo de acciones pues indudablemente deben funcionar bien en un ciudadano en su vida cotidiana. No es que sea un método súper nuevo que se inventó de un momento a otro. Yo creo que es simplemente un retomar de una manera más sistemática y de una manera que tome el muchacho o la muchacha como centro del proceso de aprendizaje y que retoma finalmente lo que ha sido el motor del desarrollo de la civilización en los últimos 500 años, después de Galileo, que es esa actitud científica, esa actitud de búsqueda, esa actitud de mejorar. Este programa, que ya es modelo en América Latina y en el mundo en especial, hoy cubre a 20.000 niños, pero no solamente ellos están hoy entretenidos aprendiendo ciencias, son los profesores quienes también han logrado cambiar la manera como ellos enseñan ciencias a estos niños y niñas del país. Ese cambio ha implicado que el número de estudiantes que desertan de los colegios se haya reducido, porque ahora es más interesante y más entretenido en los colegios donde se aplica este programa estudiar. Básicamente nosotros
actuamos cerca del maestro. Nuestro rol es acompañar al maestro en este tipo de transformaciones. Esto es apoyarlo tanto con capacitación como con materiales, como acompañamiento científico, para que él pueda cambiar la forma como los niños aprenden las ciencias en el aula de clases. Ese cambio es un cambio que es muy complejo porque las cosas, cada cual enseña como fue enseñado en el pasado. Entonces ese es un círculo vicioso que hay que romper en algún momento y es una ruptura que no es fácil de lograr, es una ruptura que requiere mucho acompañamiento, una gran confrontación del maestro con su práctica y eso desde el punto de vista personal es doloroso y es difícil. Es una experiencia que hace cambiar el modo de pensar, hace cambiar la clase magistral. Es un cambio de verdad que empecé desde el año pasado y me ha funcionado en todas mis áreas. Pero lo que busca finalmente es que él cambie la forma como le plantea a los niños el aprendizaje de las ciencias, que olvide la enseñanza vía transmisión de conocimiento y más bien se enfrente a un reto que es bien interesante, que es que el niño aprenda las ciencias experimentando. Uno ve maestros contentos porque el maestro, a pesar de que pues, es un proceso difícil para él, aquellos que logran realmente hacer la conversión en su forma de trabajar, pues luego están muy satisfechos de lo que están haciendo porque se encuentran primero con niños que están muy motivados, que les gusta el estudio, que les gusta la clase, que preguntan cuándo es la clase, que eso pues en la educación tradicional tiende a no suceder tan fácilmente. Entonces hay síntomas de que esto funciona. Ahora, hay otros proyectos en el mundo que han tenido evaluación más rigurosa de aproximaciones similares, donde claramente se ven evidencias de que este tipo de aproximación efectivamente sí logra niños que piensan mejor, que reflexionan mejor y que sobre todo tienen más éxito en la vida después. Tenemos que bajarnos y tocar tierra y decir, hey, vamos a construir con los niños. Lo que yo sé lo voy a compartir y voy a aprender con ellos. Hay que mirar como el método constructivista, construir entre todos. Muy rápidamente los maestros ven un cambio de actitud de los muchachos, de un placer en poder preguntar por qué sin temor a que fue que no estudió la lección que tocaba aprenderse de memoria, y a una evolución muy positiva de las competencias de sus estudiantes, y no hay nada que motive más a un maestro que ver que sus estudiantes mejoran. La deserción escolar es un problema complejo, la deserción escolar en Colombia. Está la presión económica de las familias, está la presión de la familia que quiere que el niño salga a trabajar, entonces típicamente lo dejan llegar cuarto, quinto de primaria y luego lo empiezan a retirar, si no antes. Y por el otro lado, el niño aburrido en la escuela, pues todo es perfecto para que efectivamente deserten. 500 grupos de 40 niños, o sea, 20.000 niños, 500 profesores trabajaron haciendo experimentos en la clase con la metodología de pequeños científicos. Solo nos hacen falta 299.500 maestros, porque somos 300.000 en la escuela primaria en Colombia. Entonces, ¿qué mejor que cuando un maestro ve que el colega está haciendo un trabajo de este estilo y que está obteniendo este tipo de resultados y que sí se puede, y que es chévere, que al principio toca trabajar un poquito más, pero que después da una satisfacción enorme, ese antojito, que yo hago la similitud como cuando uno le colocan un mousse au chocolat suficientemente cercano para que uno pueda ver la textura y como adivinar el sabor, y uno se antoja y uno está dispuesto a hacer un movimiento para alcanzarlo. Eventualmente con el primer movimiento no lo alcanza, pero está dispuesto a trabajar para conseguirlo. El tema de la educación es un tema complejo. Yo creo que una de las transformaciones de los últimos años en la sociedad colombiana
es que lentamente la misma sociedad colombiana ha ido comprendiendo que el problema de la educación es un problema no del Ministerio de Educación, ni de los maestros, ni de los directivos, sino de toda la sociedad, incluidos maestros, directivos, gobierno y demás. Entonces uno ve afortunadamente con mayor frecuencia, por ejemplo, que la empresa privada se vincula más y más al tema de educación, de la calidad de educación. Empresarios por la Educación, por ejemplo, que es una fundación muy interesante que se ha formado en el país como expresión práctica de la responsabilidad o de la visión que ya tienen nuestros empresarios o que empezamos a tener de que la educación es un asunto de todos y no es un outsourcing para una secretaría o para un colegio o para un maestro, sino que nosotros necesitamos que eso funcione. Entonces la institución facilita la capacitación de sus maestros. Hay una logística asociada a ello para cuestión de materiales, etcétera, que son muy materiales cotidianos, muy baratos, por decirlo así, muy comunes, y de una manera sistemática, con seguimiento, con evaluación, se inicia la progresión de permitirnos a los niños poder mejorar nuestro espíritu científico. Colombia tal vez fue el tercer país en el mundo que se metió en este tipo de iniciativas después de los norteamericanos y los franceses, y pues nos ha servido también de apoyo justamente para conseguir un poco más de cómplices en un proyecto de este tipo, que es realmente finalmente lo que hay que lograr más bien pronto, con el fin de poder hacer crecer el proyecto suficientemente para que tenga un impacto en la sociedad colombiana. En Latinoamérica el proyecto colombiano ha sido más o menos líder, sobre todo en lo que es la parte de Sudamérica. México ha tenido un proyecto que ha funcionado en paralelo con el nuestro, con el cual hemos tenido algunas relaciones, pero que ha tenido un origen diferente al resto de proyectos latinoamericanos. En el contexto latinoamericano yo creo que el proyecto colombiano está bien posicionado y de alguna forma lidera varias de las iniciativas a nivel del continente. Por ejemplo, en este momento estamos liderando 2 iniciativas por decisión conjunta de todos los países que participamos. Uno es la conformación de la red de cooperación de proyectos de enseñanza de ciencias, y la segunda es la creación de un sitio web latinoamericano. Justamente por decisión de toda la red latinoamericana de países que trabajamos, se realizó el taller para formadores de maestros en Bogotá. Fue un taller al que participaron personas de 8 países y formadores que vinieron particularmente de Estados Unidos, de Francia, de Chile, de Argentina, de Brasil, y participaron países como Salvador, Ecuador, México. O cuando nos dejas tareas que nosotros investigamos, nosotros somos los que tenemos que investigar y escribir lo que nosotros tenemos que saber, y nuestros papás a veces nos ayudan. Pues primero son la familia, es el parte fundamental del contexto en donde evoluciona el niño. Hay un rollo muy importante detrás del diseño del material, ¿sí? No solamente está el diseño del método, que yo guío al niño que haga este experimento, que haga el otro, que se haga preguntas, que busque las respuestas, sino el material mismo. Hay un gran esfuerzo para que sea material cotidiano, con que el niño está en la casa o que ve en el colegio, que no es el material extraterrestre en el laboratorio del profesor loco, decía yo el otro día, sino vasitos desechables, pitillos, bolas de ping-pong o de icopor, cositas de ese estilo, un banano, cosas que él tiene en la casa. Entonces, hay un efecto muy interesante, y es que hay una incitación, como hay sorpresa
y hay excitación en el buen sentido de la palabra del niño, es muy natural que él vaya a su casa y le proponga esos retos científicos a sus papás. Y los papás se involucran, el niño se da cuenta que no está solo en su indagación, no es un problema de que toca ir entonces a la librería o al almacén especializado para comprar materiales, no. Con una vasija, mira qué hay en la cocina, el papel o la servilleta, el vasito, y puede hacer su experimento. Y los papás se involucran. Una de las formas más divertidas de enseñar que tiene el programa Pequeños Científicos es a través de experimentos muy sencillos. Por ejemplo, ponga usted un banano en un platón de agua y ponga también un frijol. ¿Qué cree que pasa? ¿Flota el banano? ¿Flota el frijol? ¿Flotan los dos? ¿Se unen los dos? A través de ese sencillo ejercicio, los niños, y ustedes también pueden hacerlo, descubren cuáles son las leyes lógicas que aplican para este tipo de fenómenos naturales. Uno le puede, por ejemplo, preguntar a los niños, tengo acá dos bolas de diferente material, pues uno empieza por preguntarle al niño de qué color es, para qué sirve la bola, descríbalo, porque es importante desarrollar en ellos el espíritu de observación. Por ejemplo, describa la bola de tenis con detalle, eso va a ser muy importante en las experiencias. Describa esta bola, cómo es, probablemente él va a decir que es blanda, que es liviana. Eventualmente uno puede tener una pesa para que él pese las dos bolas y decida cuál es más pesada, pues aquí es evidente que la de tenis es un poco más pesada, pero pues él puede hacer la experiencia y luego se le pueden hacer preguntas al niño del tipo, bueno, si yo soltase estas dos esferas, ¿cuál caería primero? Es posible que si yo lanzo estas dos bolas, alguna caiga primero que la otra. La siguiente pregunta es, ¿será que esa experiencia es concluyente? Pudo haber sucedido que yo haya soltado una fracciones de segundo antes que la otra y es posible que si yo haga 3 veces la experiencia, en cada ocasión me dé diferente, en alguna parecen haber caído al tiempo, en otra de pronto cayó esta más rápido y en otra está más rápido. Entonces el niño, por ejemplo, va descubriendo que la observación engaña, que las cosas no siempre son como aparentan, que uno tiene que explorar varias veces, investigar varias veces. Luego uno le puede proponer al niño cosas tan sencillas como una vez ha resuelto esa pregunta, que no la voy a resolver hoy, es si yo pongo las dos esferas sobre esta rampa y las suelto, ¿cuál va a llegar primero? En todas las experiencias, antes de que el niño manipule, se le pide que piense en qué pasa. Ese piense en qué pasa es bien importante porque lo obliga a utilizar el conocimiento que él tiene, a poner sobre la mesa lo que él sabe y a escribirlo. Entonces lo anota en un cuaderno, dice va a caer más rápido esta porque es más liviana, podría contestar el niño, o esta porque esta tiene rugosidad y quizás se va a frenar, o esta porque es más pesada y es evidente que baje más rápido. Entonces ese es el tipo de ejercicio que hacemos y todo el material que hay apunta es hacer experiencias sencillas como esta y que le permiten al niño explorar las cosas. Y lo que quiero resaltar es que detrás de este simple fenómeno, que son dos esferas que caen, que ruedan, un niño puede trabajar 4 o 5 semanas los principios básicos de la física de movimiento. La sostenibilidad de pequeños científicos, tal vez una de las claves fundamentales, como mencionaba, era asociar la sociedad civil de alguna forma en el proyecto. En particular, la Alianza Pequeños Científicos es una suma de esfuerzos, tal vez vale la pena destacar la Academia de Ciencias Colombiana, destacar a Maloca, pues que ya hemos mencionado que ha estado involucrado en el proyecto, la Alianza Educativa, que para nosotros ha sido nuestro laboratorio, porque allí es donde hemos montado los primeros proyectos piloto, es allí donde probamos nuestros materiales, y entidades de otro tipo como Fundación Empresarios por la Educación y una serie de empresas que hay alrededor de Fundación Empresarios por la Educación y una colaboración muy especial que hemos tenido durante un buen número de años de la Embajada de Francia y de la cooperación francesa. De pronto a mí me va a servir, por ejemplo, yo quiero ser abogada y entonces de pronto yo pueda cambiar después mi futuro siendo como una técnica en electricidad o una jardinera o algo así. En la siguiente silueta, dibuja lo que crees que hay en el interior de tu cuerpo.
Listo, ok. Una, Leal. El cerebro. El cerebro. Eso parece como una máquina que recibe las instrucciones. Yappa, yappa, yappa. Yappa, 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 yappa. Yappa, yappa, yappa. Yappa, 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 yappa. Y a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien fautif, c'est du kiff-kiff, elle te quitte. Plus mort que vif,